¿Opinas que es racista decir que alguien es la oveja negra o tiene el alma oscura? No. ¿Por qué? No todo lo que se refiere a la oscuridad o al color, a los colores oscuros, se refiere a la piel de una buena parte de la población humana. La oveja negra es el que sobresale, el que destaca. Tienes una manada de ovejas, tienes una oveja negra. Nunca ha habido ovejas rojas o azules o verdes, pero sí hay ovejas negras. Entonces, bueno, el que destaca es la oveja negra. Tiene el alma oscura porque es un alma sin luminosidad, porque es nocturna, porque es maligna, sórdida y sombría. ¿Y por qué tendría eso que ver con mi sobrina, que es de piel oscura, que es negra? No lo veo. Yo creo que quienes hacen ese tipo de análisis, por llamarles análisis, que es de una generosidad la mía absolutamente extraordinaria, quienes hacen ese tipo de análisis lo que tienen es el racismo metido en la cabeza y en el corazón. ¿Por qué las cámaras de fotografía son negras? Por racismo. No, mira, te explico. Es que las cámaras eran negras para precisamente protegerlas de la luz cuando se utilizaban películas. Y tenías, hombre, película que no venían carretes como ya me tocó a mí, sino que venían rollos que era muy difícil incluso instalar dentro de la cámara. Necesitabas una tela oscura y absolutamente opaca a la luz, y con las dos manos dentro ahí metías el carrete. Ay, pero ¿por qué iba a ser negra? ¿Por qué no era roja la tela? Porque se entraba la luz. Y así todo. O sea, en serio, cuando la gente dice ese tipo de cosas a mí me preocupa muchísimo. Porque están diciendo que en su cabeza existe ese problema. En la mía no.